Buenas tardes, profesor. Hoy les voy a hablar sobre el procedimiento de revisión técnica clase B. ¿Ya? Para empezar, esto pasa por 8 niveles que el vehículo tiene que pasar en la revisión técnica para poder tener la revisión aprobada. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso. La primera estación va a ser sobre la identificación del vehículo. ¿Ya? En este caso, básicamente solamente cuando el cliente llega a la revisión técnica y solamente le entrega los papeles. Obviamente, si no tiene los papeles, va a ser básicamente que no lo van a atender. Esto significaría que puede ser un defecto grave y no va a poder pasar. ¿Ya? En este caso, se le va a revisar, se le va a pedir el permiso de circulación. Que ese va a ser si no lo tiene, va a ser un defecto menor. En caso de que también le van a pedir la revisión técnica anterior y el certificado antecedente de anotación de vigente, que eso, si no lo tiene, va a ser un defecto grave. Al verificar los documentos también van a verificar también los documentos anteriores que van a hacer que no aparezca la placa patente, que no sea elegible el tipo del vehículo, el modelo, el año de fabricación, el número de motor y el VIN va a significar que va a ser un defecto grave. Si no aparece o es elegible el color, va a ser un defecto menor. También se va a aprobar la acreditación de norma de emisión. Si no la tiene, va a ser un defecto grave. ¿Ya? Tampoco puede haber no existe certificado de emisiones contaminante anterior, o no coincide en ese caso, que también va a ser un defecto grave. ¿Ya? Después de esta parte, el vehículo va a pasar a la inspección visual. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, el vehículo, la persona que lo va a atender va a revisar solamente con una inspección visual las partes del vehículo que son para la revisión técnica, obviamente. En este caso sería la placa patente, que si no tuviera placa patente o sea ilegible, que la identificación de ambas patentes o una no esté mala o esté defectuosa, o la no coincidencia de la placa patente con los documentos, esto va a significar que va a ser un defecto grave. ¿Ya? Los datos de identificación, que no tenga el número de motor o el chasis o el VIN, o que no coincida con los documentos tampoco, y el número de motor o el chasis esté remarcado o adulterado, esto va a significar un defecto grave. En la carrocería, si presenta óxido o fisura en la estructura que debiliten, esto no va a ser situación de rechazo, esto va a ser un defecto menor. Pero si existiera un elemento que sobresalga de la carrocería que pueda dañar a la persona, o que la apertura y cierre de la puerta y o del capó esté mala, o en este caso que sobresalga algo del parachoque, esto va a ser causal de rechazo y va a ser defecto grave. En el parachoque, la existencia de obviamente la no existencia del parachoque, que no esté fijado a la estructura del vehículo o que presente holgura, que exista, mejor dicho, estructura metálica adicional al parachoque delantero o trasero también, o que sobresalga de la cara frontal de los parachoques, va a ser un defecto grave. Pero si presenta óxido en fisura que debilite la fijación, esto va a ser defecto menor. En ese caso no va a ser causal de rechazo. En los vidrios y el parabrisas, obviamente la no existencia del parabrisas o de algún vidrio, las trizaduras o quebraduras que presenten aristas cortantes y la existencia de cualquier objeto que dificulte la visibilidad del vehículo, esto va a ser de defecto grave. En el caso de que exista trizadura o quebradura, pero que no afecte la visibilidad del conductor, esto va a ser nombrado como defecto menor. En las lentes y micas, la no existencia de los lentes y mica o quebradura de lente y mica que modifiquen la luminosidad o color de la luz, o la existencia de objetos sobrepuestos como la malla o un papel celofán para cambiar el color, esto va a ser como defecto grave. En cambio, si hay una quebradura en los lentes o mica que no modifique la luminosidad o el color, esto va a ser a considerar defecto menor. En los retrovisores, la
inexistencia de los retrovisores interiores o edificación defectuosa también su defecto, la inexistencia de uno o de los ambos retrovisores, y la inexistencia del extremo izquierdo del conductor para los vehículos de un retrovisor externo, y la existencia de algún objeto o defecto que dificulte la visibilidad del conductor en los retrovisores va a ser defecto grave. En el caso de una quebradura que no dificulte la visibilidad, va a ser considerado como un defecto menor. ¿Ya? En los asientos, las fijaciones tienen que estar óptimas. En ese caso, si están mal fijadas los asientos del conductor o de los pasajeros y la inexistencia de cualquier apoyo a cabeza, va a ser un defecto grave. En los cinturones tiene que ser la inexistencia de algún cinturón de seguridad en los asientos delanteros o la inexistencia de cinturón de seguridad en ambos traseros en el caso del vehículo liviano, va a ser defecto grave. Una de las fijaciones, una o más fijaciones en mal estado o mal reparadas, junto con el mal funcionamiento de cualquiera de las partes de algún cinturón, en especial el anclaje o la hebilla de ajuste y de fijación, esto va a ser considerado como defecto grave también. En las ruedas, la profundidad de los surcos de los neumáticos no debe ser menor a 1,6 milímetros. También la falta de algún neumático, obviamente, o que se encuentren redibujados con tela a la vista o deformaciones, va a ser considerado como defecto grave y no va a pasar la revisión técnica. El desprendimiento de la banda de rodamiento en neumáticos recapados, que estos son redibujados. ¿Ya? La falta o uno o más de los pernos de fijación de los neumáticos también va a ser considerado defecto grave. También va a ser considerado defecto grave la fisura o soldadura o que esté deformada la llanta en la rueda, también va a ser defecto grave y no va a pasar la revisión técnica. En el parabrisas, la inexistencia o el no funcionamiento de cualquiera de los dos limpiaparabrisas va a ser considerado un defecto grave. En los señalizadores, la inexistencia o el mal funcionamiento o el color no corresponde a los señalizadores, va a ser considerado también defecto grave. También va a ser considerado defecto grave la inexistencia o el mal funcionamiento de las luces de reversa, las luces de freno, la tercera luz de freno también, las luces de estacionamiento, las luces de alta, las luces bajas, cualquier tipo de luces que no estén con su color debido o no prenda, va a ser considerado un defecto grave. ¿Ya? En el caso del dispositivo de control de emisiones, esto se va a revisar en cada vehículo si que esté desconectado, faltante, modificado o rechazado. En el caso de que esté desconectado, no va a ser considerado inspeccionarlo. Ahora vamos a ver vamos a pasar al siguiente módulo, que va a ser el de las luces, la estación 3. En las luces se va a revisar en este caso el funcionamiento de los interruptores. Si está mal funcionamiento o no enciende alguna de las luces, llámese alta, baja o de estacionamiento o de intermitente también, va a ser considerado un defecto grave. En el caso de que las luces no estén bien alineadas, esto va a ser considerado un defecto menor, ya que esto no es causal de rechazo. ¿Ya? La siguiente estación de la 4 es el de la alineación. Esto básicamente se llama una alineación al paso. El vehículo se estaciona entre 5 a 10 metros, avanza el vehículo en línea recta y una placa sensorial va a captar la desviación del vehículo. Esto va a ser solamente en el eje delantero. Cuando la desviación es mayor que 5 y menor o igual a 10 metros por kilómetro, y la desviación mayor que 10 y menor que igual a 12 metros por kilómetro, esto va a ser considerado un defecto menor. Pero si la desviación es mayor que 12 metros por kilómetro, esto ya va a ser considerado un defecto grave. En la siguiente estación va a ser la de freno. Esta es una prueba que se hace, que se le podría denominar el frenómetro, que esto básicamente el vehículo se deja estancado en una especie de rodillos, que el vehículo avanza en estos rodillos estáticamente y se va a frenar para ver la diferencia y la eficacia del frenado. ¿Ya? Cuando la diferencia de frenado entre las ruedas del mismo eje sea mayor que el 20% y menor o igual que el 30%,
va a ser considerado un defecto menor. Pero cuando la diferencia de frenado sea mayor que el 30% y menor o igual que el 40%, va a ser considerado defecto grave, junto con también cuando sea mayor que el 40%. En la eficacia de frenado para el freno de servicio, en este caso, cuando sea mayor o igual que el 40% y menor que el 50%, va a ser considerado defecto menor. Pero cuando es mayor o igual que el 20% y menor que el 40%, va a ser considerado defecto grave, junto cuando sea menor que el 20% va a ser también considerado defecto grave. Y la eficacia del freno de estacionamiento, cuando es menor del 15%, es considerado defecto grave. No va a pasar la revisión técnica. En la siguiente estación va a ser la estación 6, perdón, va a ser la detección de holguras en el vehículo. En este caso, el vehículo se va a estacionar en una especie de por ejemplo, en un hoyo donde el técnico va a revisar las holguras por debajo del vehículo cuando el vehículo lo tengan moviendo. Por decirlo de alguna forma, lo va a estar moviendo otro compañero, puede ser incluso, ¿no? Ya. En este caso, van a revisar el paquete de resorte. Cuando la fijación es defectuosa o tenga rotura en la hoja madre, esto va a ser considerado un defecto grave. Pero si las hojas están mal alineadas o la rotura tenga rotura en hoja o en los resortes, esto va a ser considerado un defecto menor. En el sistema de escape va a ser considerado un defecto grave básicamente todo el sistema del escape. Llámese sea una fijación defectuosa en el sistema de escape, fuga o rotura en el múltiple, fuga en los flanches del tubo de escape, la rotura en el tubo de escape en sí, excepto los orificios de eliminación de condensación, que esto viene de fábrica, la inexistencia del silenciador también. También va a ser considerado defecto grave la rotura o fuga en el silenciador. También, como en el otro caso, exceptuando los orificios de eliminación de condensación que vienen de fábrica. ¿Ya? Sobre el catalítico, va a ser considerado defecto grave la inexistencia, rotura o fisura o una fijación defectuosa. En los ductos del sistema de freno, va a ser considerado un defecto grave la fuga del líquido de freno, ya sean tanto en los ductos como en los flexibles. También va a ser considerado defecto grave la corrosión en los ductos. Pero si tiene grietas en estos mismos ductos o en los flexibles, esto va a ser considerado un defecto menor. En los amortiguadores, va a ser defecto menor cuando tenga daños exteriores, ya que esto no va a afectar en el funcionamiento del vehículo. Pero la inexistencia, fijación defectuosa o fugas de líquido va a ser considerado un defecto grave y esto va a ser considerado como rechazo. En las barras de torsión o en la estabilizadora también va a ser considerado defecto grave los defectos de fijación o roturas o fisuras. ¿Ya? En las partes de las bandejas, los bujes de la bandeja, en los brazos y en la rótula de dirección o de suspensión va a ser considerado básicamente grave todo tipo de defectos de fijación, holguras visibles, roturas o fisuras, holguras visibles de las masas de rueda y holguras visibles en los pasadores del muñón. Esto ya ahí no pasa la revisión técnica. En la parte de la caja de dirección o en la cremallera va a ser considerado defecto grave una fijación defectuosa y holguras visibles. En el caso de fuga de lubricante o fisura o deformaciones, esto ya va a ser considerado un defecto menor y no va a ser considerado como rechazo. Lo mismo en el motor. Esto va a ser considerado un defecto menor solamente en la fuga de lubricante en el cárter. En la transmisión va a ser considerado un defecto menor la fuga de lubricante también de la caja de cambio, los defectos en los fuelles de la goma cinética y la fuga de lubricante de diferencial. En cambio, las fisuras o soldaduras en el eje cardán, esto ya va a ser considerado un defecto grave. El estanque de combustible va a ser considerado defecto grave, fuga de combustible o rotura, fisura o fuga en estos ductos de alimentación. Y en el sistema de refrigeración va a ser considerado solamente defecto menor, fuga de líquido refrigerante. ¿Ya? En la estación 7, este viene siendo la estación de suspensión. En este caso, el vehículo pasa a una estación donde ponen el vehículo en una placa que
se podría decir que básicamente hace saltar la amortiguación del vehículo vibrando y ver la diferencia entre ruedas del mismo eje. Cuando en este caso simplemente se va, si está menos está fuera de los resultados, esto simplemente va a ser considerado un defecto menor y esto en ningún caso va a ser considerado rechazo. Perdón, rechazo. Solamente va a ser considerado rechazo en tema de inspección visual del sistema de suspensión. Cuando sea mayor que el 5% y menor o igual que el 15%, va a ser defecto menor. Obviamente, como dije anteriormente. Y cuando sea mayor que el 15% y menor o igual que el 40%, también, junto cuando sea mayor que el 40%. Todo eso va a ser considerado defecto menor. Y en la última estación 8, este viene siendo la emisión de gases. ¿Ya? En este caso, el vehículo lo van a dejar en una estación donde se le van a medir los gases con una máquina analizadora de gases que tiene que cumplir ciertos parámetros. ¿Ya? Esto va a ser considerado tanto en ralentí como a 2500 RPM. Cuando el vehículo tenga 13 años o más años de uso y los CO sean mayor que el 4,5%, va a ser considerado defecto grave. Y tiene que ser también los HC, cuando los HC sea mayor que 800 ppm, que son partes por millón, va a ser considerado un defecto grave también. Cuando el vehículo sea de 12 a 7 años de uso, los CO2 sean mayor que el 4% y los HC mayor que 500 ppm, va a ser considerado defecto grave. En el caso de que sea de 6 años o menos de uso, cuando los CO sean mayor que el 4% y los HC sean mayor que el 300 ppm, va a ser considerado defecto grave también. Y el tema del humo, el humo visible. Cuando el humo visible sea negro o sea azul, esto va a ser humo visible, perdón, va a ser considerado un defecto grave. ¿Ya? Hay que considerar todos estos temas antes de llevarlo a la revisión técnica. Se le puede pedir a una persona, a un mecánico, un técnico, para que revise el vehículo antes de llevarlo. ¿Ya? Y bueno, ese ha sido el video. Espero que les haya gustado. Muy buenas tardes.